Laura Díaz, está Vivi Katz, la presentás vos a la invitada, porque es tu invitada para que disfrutes y disfrutemos. Bueno, Ana Laura Díaz es abogada, colega de mi anterior profesión. Lleva a cabo no voy a decir emprendimiento porque no es tal, sino que tiene una manera de mirar y abordar la profesión no tradicional, digamos. Tiene un Instagram que se llama Rupturas Inteligentes y además de abogada es esposa, es madre, es hija, es hermana, es amiga y bueno, la fundadora de Rupturas Inteligentes, que es un espacio de consultoría legal en distintas áreas donde se le da especial valor a los valores propiamente dichos, los vínculos y los procesos por los cuales pasa la gente que está angustiada y que no la está pasando bien cuando termina o un laburo, o una pareja, o una sociedad, y eso deriva en un montón de conflictos que los abogados en general solíamos redoblar la apuesta de escalada, digamos, pero bueno, Ana Laura Díaz tiene una mirada distinta, así que vamos a charlar con ella. Muy buenas tardes, te saluda Vivi Katz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, Ana, cómo nace este abordaje y esta manera que vos tenés de proponer rupturas inteligentes. Bueno, para esto me tengo que remontar un poco de tiempo atrás, porque esto tiene que ver con procesos, ¿no? Y yo tuve dos relaciones laborales muy importantes en mi vida, una que tuvo una duración de 19 años y la otra de 6, y las dos indudablemente me impulsaron a seguir mi propio camino. De la primera surgió Rupturas Inteligentes, pero el desarrollo del proyecto se dio luego que finalizó la segunda. De las dos aprendí algo. Con Rupturas Inteligentes yo encontré una forma propia de ejercer la profesión, distinta. Si lo pensamos a lo largo de nuestra vida, hay muchas rupturas laborales, personales, societarias, como vos mencionabas antes. Y cada ruptura implica un cierre de ciclo y un inicio a la vez. Y mi idea tiene que ver con poder capitalizar lo aprendido en la etapa anterior para poder avanzar hacia el próximo nivel. Alguna vez leí que la vida es como una escuela, tenés que aprobar cada año para poder avanzar. Claro. ¿Y qué herramientas le brindás de qué manera podés ayudar a las personas que acuden a verte, digamos, como para empoderarlas, ¿no? Sí. Bueno, voy a ir en un caso en particular. La persona llega con un conflicto jurídico que en la mayoría de los casos tiene una connotación vincular, que la sentencia judicial no puede resolver. Entonces, lo que yo propongo es poder separar lo vincular de lo jurídico para poder aclarar y despejar. Una de las herramientas que me funciona para mí tiene que ver con ponerse el chip. ¿Qué quiere decir esto de ponerse el chip? Muchas veces una persona desempeña en determinado conflicto varios roles. Entonces, esto de ponerse el chip es invitar al otro a tener una conversación de determinada área. Por ejemplo, el otro día tenía que hablar con un colega porque tenía que proponerle una cuestión y la verdad es que abordarlo directamente desde el punto de vista jurídico era muy duro. Entonces le propuse que tuviésemos una conversación en donde nos centráramos o nos pusiéramos el chip de seres humanos, ¿no? Ajá, de seres humanos, corriendo el ser abogado. Claro, dejando el chip de abogado por un momento, ¿no? Ajá. Y lo que comprobé es que ponerse el chip lo que hace es que te permite prepararte para la conversación que vas a tener y ordena las ideas de ese tema. Y la verdad es que tuve una charla amena con el colega, llegamos a una conclusión y algo que podía haber derivado en un conflicto absolutamente innecesario fluyó y se pudo solucionar de una manera, digamos, no conflictiva. ¿Y te pasa que hay colegas que no quieren ponerse ese chip, como vos decís, digamos, y que solamente quieren litigar?
y no se adhieren, digamos, a esa colocación de sentirse humanos? Sí, suele ocurrir en muchos casos que hay colegas que están enfrascados en ir a un proceso judicial con todo el desgaste que esto trae. A mí lo que de alguna manera me funciona tiene que ver con acompañar al cliente en este proceso. El colega, la otra parte, todo es una circunstancia. Yo creo que los conflictos son una oportunidad para enfrentar situaciones que nos trae la vida. Entonces, el poder ahondar en esto y profundizar y conocerse uno mismo y saber lo que uno quiere, más allá de la reacción que puede tener frente a lo que propone la otra persona. Eso es lo que me interesa a mí. Es muy difícil, no es un proceso difícil, no es un proceso fácil hacer este ejercicio, ¿no? Lleva tiempo, dedicación y mucha paciencia, porque uno no puede, de alguna manera, empujar a la persona a que llegue a sus propias conclusiones. Hay que respetar los tiempos. Cada persona tiene sus modos, sus tiempos y sus formas de procesar. Entonces, de alguna manera lo que yo propongo es comprender qué es lo que necesita la persona, qué es lo que quiere la persona, y vamos despejando el camino para que pueda llegar a eso. ¿Tenés algún ejemplo de algo que se haya resuelto con este tipo de abordaje en tu consultorio, digo? Estamos hablando con la doctora Ana Laura Díaz, que es abogada, ¿sí? Digo consultorio por no decir despacho. Perfecto. Bueno, yo de alguna manera lo que hago, se ven en los casos que yo trabajo. Yo trato que el proceso judicial sea el último recurso, porque de alguna manera esto implica delegar en un tercero que no conoce el contexto la decisión de un proceso. Y muchas veces me parece que todos los elementos los tienen las partes para poder hacer esto, ¿no? Yo lo he llevado a cabo en procesos de divorcio, en procesos laborales, cuando hay algún despido, y frente al despido una persona que dedicó toda su vida a trabajar de alguna manera siente un vacío, y ese vacío lo invita a mirar todo lo que no miraba mientras estaba enfocada en su trabajo, ¿no? Entonces de un día para otro pasa a tener un montón de cuestiones que tiene que abordar o que no abordó oportunamente, y esto, si se puede hacer de manera ordenada y a su tiempo, deja de ser un conflicto para la misma persona. Y decime, ¿se pueden prevenir los conflictos de algún modo? Yo creo que sí. Creo que la mejor forma de prevenir el conflicto tiene que ver con el asesoramiento que reciben las personas. Muchas veces uno va a emprender algún tipo de proyecto y no piensa que ese proyecto puede no funcionar. Es difícil empezar a pensar cuando uno está armando algo que eso puede no funcionar. Entonces, si uno... Sí, un matrimonio, una sociedad, un contrato de trabajo... Claro, un contrato de trabajo, un negocio, una sociedad, incluso un matrimonio. Totalmente. ¿Sí? Una convivencia. Sí. ¿Qué pasaría si yo inicio una convivencia y después esto no funciona? ¿Cómo hago para desarmar algo si yo no pienso desde el principio qué cuestiones se están poniendo en juego al momento de tener que armar esto, ¿no? Además, porque se me ocurre que es muy difícil poder pensar en los momentos del impulso, ya sea del matrimonio porque uno está enamorado, o de poner un negocio con un amigo, o armar una sociedad, un trabajo. Digo, uno está lleno de buenas intenciones ahí. Es difícil adelantarse y decir, bueno, para el caso que esto no funcionara, armemos estos mecanismos de salida. Ok, entonces yo ahí te haría una pregunta. ¿En qué chip está colocada una persona que va a hacer una sociedad con un amigo al momento de pensar, no, en este momento no voy a hacer esto? Está en el chip de amigo en lugar de estar en el chip de socio. Entonces,
hay conversaciones difíciles, y a mí me parece que esto del chip, de alguna manera, lo que permite es que solamente salga en ese momento la persona que está teniendo la conversación. Si la conversación que nosotros tenemos que tener tiene que ver con una sociedad y como socios, que vamos a hacer un negocio, lo que tenemos que darle es un tratamiento comercial, dejando de lado que nos queremos, que somos amigos, que nos conocemos de toda la vida, pero tenemos que pensar que acá estamos en juego, nosotros y nuestras familias y nuestros patrimonios. Entonces, las cosas pueden no funcionar. Me parece que de buen modo todo es posible de hablar. Y es mucho más sencillo tener que hablarlo cuando esto recién se inicia que cuando ya está en marcha. Sí. Claro. Sí. Ana Laura, hay una manera en que vos tenés de escribir, de comunicar, por lo menos lo que yo pude ver en tu página de Instagram de Rupturas Inteligentes, que no pertenecen al lenguaje tradicional, de si tiene una duda, venga, que vamos a hacer pelota al otro, ¿no? Sino que está más traducido en un lenguaje más amoroso y más criollo. ¿Cuál es la recepción que te dan tus clientes ante esto? ¿Te hacen algún tipo de evolución en este sentido? Sí, a veces pasa esto. Muchas de las cosas que yo escribo un blog que está dentro de mi página de rupturasinteligentes.com. Y en el blog a mí me pasa que muchas veces me suceden situaciones repetidas durante la semana con distintos clientes. Entonces, es como si ahí yo entendiera que hay algo que hay que explicar de todo lo que pasó. Y que eso le puede servir a alguien más, que se puede ver identificada. Más de una vez, con estos textos que yo escribo y que invito a reflexionar, y que no tienen la idea de enseñarle a nadie nada, sino que por ahí es invitarlos a hacerse preguntas y encontrar las respuestas en uno mismo, ¿no? Y mis clientes me dicen, vos sabés que el otro día cuando leí esto pensé en lo que me estaba pasando y yo estaba haciendo esto, entonces pude corregirlo, y de alguna manera son herramientas que una vez que uno las empieza a ejercitar, se las lleva con uno. Bueno, estamos hablando con la doctora Ana Laura Díaz, su Instagram es Rupturas Inteligentes. La verdad que es súper interesante sus textos, que es lo que a mí me llamó la atención primero. Y bueno, con esto nos despedimos, Ana Laura, te agradecemos muchísimo esta conversación y por supuesto esta manera amorosa de mirar y de abordar las consultas de otra forma, porque me parece que es un crecimiento muy amoroso para todos. Así que beso gigante y muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y voy a decir algo que si no me van a retar, si necesitan más información o quieren seguirlos vivos, porque vamos a hacer algunas charlas que van a tener temáticas interesantes como la ley de interrupción voluntaria del embarazo o los procesos de violencia, pero desde Inteligentes, en Facebook Rupturas Inteligentes, y si no en la página web rupturasinteligentes.com. Ana Laura, una sola, pero muy cortita. Bueno. El que se enoja siempre, pero de lo siempre pierde, o a veces enojarse está bueno porque amilana al otro y mostramos nuestro carácter. A veces el enojarse, en mi experiencia, esconde una profunda tristeza. Y como no encuentro forma de traducirla, me enojo. Y no sé si pierde, yo creo que pierde la oportunidad de atravesar el real sentimiento que esconde ese enojo. Sabe que esta noche voy a soñar con usted, ¿no? Ah, porque uno de mis grandes complejos es que yo no me enojo nunca. Entonces ahora tengo un maravilloso argumento cuando me dicen, pero vos no te enojás nunca, ¿por qué? Porque soy un tipo feliz, ya no tengo tristeza. Amé esa respuesta, amé esa respuesta. La llevo de acá hasta el final de mis días. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos buenas tardes. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo.